El papel de la mujer en la antigua Roma. Realmente sabemos poco de la mujer en la antigua Roma. Esto se debe a que su historia ha sido escrita por hombres. Sabemos que las niñas eran relegadas a un papel secundario. Al nacer, no recibían un nombre propio, sino que adoptaban el del padre en femenino, y las no deseadas eran abandonadas, y si sobrevivían, condenadas a la esclavitud. Pese a esto, la mujer romana tuvo más derechos y libertades que otros pueblos como la antigua Grecia, aunque siempre estuvo a la sombra del hombre. La clase social en la que nacía determinaba su rol social. La vida de ésta no era fácil, ya que si pertenecía a un rango social más alto, disponía de menos libertades. Los ámbitos en los que la mujer tenía más protagonismo eran el entorno doméstico y la vida privada, ya que la vida de una familia romana giraba en torno al hombre, que era la autoridad. La mujer debía casarse para preservar el estatus, incluyéndose así otro de los grandes papeles de la mujer, la maternidad. Esta debía tener el máximo número de hijos, ya que la esperanza de vida en esta época era muy baja. La propaganda en la antigua Roma y sus objetivos. Los orígenes de la propaganda se remontan a la antigüedad. Uno de los primeros métodos de propaganda consistía en pintar los anuncios en los muros. Los arqueólogos han encontrado numerosas muestras de esta técnica, en especial en la antigua Roma y en Pompeya. Así, un anuncio desenterrado en Roma habla de un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared en Pompeya. Anuncia una taberna situada en una localidad cercana. La propaganda y la publicidad parecen actividades ligadas estrechamente al mundo moderno, y especialmente al cine y a la televisión. Sin embargo, tienen una historia mucho más antigua de lo que pudiéramos pensar. En la ciudad había agua corriente, cloacas, teatros, negocios de todas clases, calles pavimentadas, tránsito reglamentado, piscinas con agua fría, tibia y caliente, estadios y deportivos y hasta un cabaret. No tenía ese nombre, claro, pero habría cumplido similares funciones a juzgar por los indicios. En la fachada de esa casa, una de las pocas que quedaron intactas, todavía campea un letrero grabado en mármol con la palabra prostíbulo. Algunos ejemplos de propaganda electoral en Pompeya serían los lemas tipo «vota Cayo», es decir, las cosas no han cambiado mucho en los últimos siglos. La mujer en la cultura romana. La mujer en la antigua Roma estaba limitada y guiada por la propaganda de la época. Una parte muy importante de esta era la religión, ya que se creaban divinidades y templos que tenían asignados distintos propósitos que afectaban a la vida cotidiana de la mujer. Los principales eran los siguientes. Diana era la patrona de la virginidad y la caza. Servía de ejemplo y guía a las mujeres para llevar una vida casta y antes considerada como pura. Como tributo a ella, las mujeres solían cortarse la cabellera antes de contraer matrimonio o tener hijos, ya que también era considerada protectora de los niños. Vesta representaba el fuego y la pasión. En su templo se hallaba la famosa llama que nunca se apaga. Se consideraba diosa del hogar como algo sagrado, lo cual, por aquel entonces, era muy importante en la vida de la mujer, ya que se encontraba resignada a tener que cuidar del hogar. Felicitas, diosa de la buena suerte. Las pocas mujeres que trabajaban en comercios se encomendaban a ella para poder medrar y en búsqueda de prosperidad. Venus es la diosa del sexo, la fertilidad y el amor. Si bien es equivalente a la Afrodita de la mitología griega, tiene más cualidades que ella. Las mujeres solían encomendarse a ella cuando encontraban dificultades para concebir e incluso acudían a su templo a hacerle ofrendas. En su momento, Venus también fue la diosa representativa de la prostitución. Juno, madre de todas las diosas, era considerada la representante más relevante e importante de la figura femenina en la mitología romana. Simboliza el matrimonio y el parto, es decir, es la encargada de la familia. Dicho esto, a la hora de ser representada, su imagen siempre encarna una diosa guerrera y valiente, vestida por una capa de piel animal y con una lanza en mano, tal y como vestían los soldados romanos de la época. La fiesta de Matronalia era una celebración romana en honor a la patrona de las parturientas, celebrada el 1 de marzo. Era una exaltación de los papeles femeninos tradicionales y representados por la diosa Juno Luquina, como protectora de las parturientas. Se celebraba en el mes dedicado a Marte y a la guerra, actividad masculina en la antigüedad. En este sentido, el culto a Juno Luquina y a la fiesta de Matronalia representan un ejemplo elocuente de los mecanismos utilizados para definir el papel de las mujeres. Templos femeninos en la antigua Roma y sus focos. El templo de Diana, Mérida, desde el siglo XVII es popularmente conocido como Templo de Diana, aunque actualmente sabemos que estuvo consagrado a Roma y a su emperador. Este templo estaba situado en una plaza conocida como Foro de la Colonia. Tomó el papel de centro urbanístico y es el principal lugar de encuentro de los ciudadanos. Aquí transcurría la vida política, se administraba justicia, se hacían transacciones financieras y mercantiles y se ofrecían sacrificios en honor a los dioses.
El templo se ubicaba en la cabecera de la plaza, en un espacio sagrado conocido como temenos, donde se celebraban actos religiosos al aire libre. A pesar de estar dedicado al emperador, también era conocido como Casa de los Milagros, y las mujeres acudían a implorarle a la diosa por sus futuros. El templo de Vesta, este templo de forma circular construido en el siglo IV después de Cristo, en honor a Vesta, la diosa romana del corazón y del hogar, custodiaba el fuego sagrado. Las encargadas de su conservación eran exclusivamente mujeres, conocidas como vestales, y eran jóvenes de 16 años, provenientes de las familias nobles. Su deber era permanecer al servicio de la diosa durante 30 años. Los primeros 16 años aprendían sus deberes, los siguientes 12 años los ejercían y los últimos 30 enseñaban a las novicias que tomarían su lugar. En caso de que una vestal apagara el fuego, era fustigada y la expulsaban, así como si perdía la virginidad, la enterraban viva. Estos actos se llevaban a cargo como el ejemplo hacia otras mujeres, debido a la importancia de su función. La religión en cuanto a la mujer romana. En la antigua Roma, al igual que en muchas otras sociedades, la religión fue un instrumento clave para la difusión de formas de comportamiento social, que en el caso de las mujeres tendía a reforzar su posición sumisa. De este tipo de tópicos femeninos son significativas algunas imágenes de las divinidades y también determinadas prácticas rituales. Frente a otras diosas, indudablemente la que adquirió mayor popularidad entre las mujeres fue Juno, cuyo culto aparece bajo múltiples acepciones. Por esto, es significativo que se haya utilizado el término de Juno para referirse al ángel guardián o ser protector del que disfrutaba cada mujer. Si los varones disponían de sus geni, de igual manera, aunque con posterioridad, la población femenina acabó contando con las iunones. Existen dos teorías que intentan explicar, en un sentido amplio, las características de la mujer uniuira. La primera opción reduce a la uniuira a la esposa casada en primeras nupcias, que además su marido estuviera vivo. Por el contrario, si la mujer enviudaba, ya no pertenecía al grupo de las uniuirae. El hecho de que la mujer enviudara contenía un aspecto mágico o supersticioso, ya que el estado civil de viuda era símbolo de su esposo muerto e iría en contra de los valores y poderes de la advocación de Fortuna Muliebris, como símbolo de vida y de regeneración del grupo. Quienes estaban en contacto con la muerte, como es el caso de las viudas, quedaban impuros dentro de la religión romana y se les prohibía realizar ciertos ritos en los cultos oficiales y participar en la vida pública. De esta forma, la mujer viuda quedaba ligada a la muerte de su esposo, quedando incapacitada para realizar los ritos del culto de Fortuna Muliebris. La segunda teoría no excluye a las viudas de los privilegios de los que gozan el grupo de las uniuirae, es decir, serían consideradas como tales mientras no tomaran un nuevo marido.